Hace unos meses, en este mismo programa, hablamos de salud mental con un invitado y creo que hoy vale la pena repetir con él una entrevista o repetir con él como entrevistado, porque nos dio muchas luces entonces, y hoy para nuestro tema del día lo volvemos a saludar. Así es, Yamit. En ese entonces recuerdo que lo llamábamos por esa ansiedad que estaban experimentando millones de personas en el mundo por el tema del confinamiento. Se trata de Andrés Gamba, es psicólogo, magíster en psicología clínica, y hoy, a propósito de, como lo decíamos hace algunos minutos, el Día de la Depresión, el 13 de enero ha sido catalogado como el Día de la Depresión en el mundo, volvemos a tener contacto con él porque esta es una enfermedad mental que afecta, como usted muy bien lo decía, Yamit, el estado de ánimo de las personas que la padecen. Cerca de 300 millones de personas en el mundo la padecen, incrementado obviamente también por el COVID, y dentro de las cifras que tengo es que hay jóvenes entre los 18 y los 34 años que son los más afectados, y la búsqueda de lo que se padece cuando uno tiene la depresión en internet aumentó en un 600%. Estas son cifras que encontré, pero quisiera que Andrés Gamba, nuestro psicólogo invitado, quien es el experto y que nos va a ayudar a entender mucho más esta enfermedad, nos diga si son ciertas, si se acercan a la realidad, y para entender también en qué momento la estamos padeciendo y cómo ayudar a aquella persona que la padece. Doctor Andrés Gamba, bienvenido nuevamente a La Hora del Regreso. Hola Yamit, hola Yalena, ¿cómo está allí todo el equipo ahí en la mesa? Bueno, doctor Gamba, bienvenido, y la primera pregunta es, ¿cómo identificar que una persona tiene depresión y poder lograr esa diferencia entre una profunda tristeza que nos puede ocasionar la ruptura de una relación, la despedida de un ser querido, y una depresión que es profunda? ¿Cómo se puede identificar? Claro, mira, lo que tú dices es muy cierto. Nosotros tendemos a confundir depresión con tristeza profunda. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado, porque uno es un estado de ánimo y el otro es una alteración en la salud mental que debe ser tratada por un profesional. Básicamente, y esto que les quiero decir es más para las personas que nos están escuchando, no es para que se diagnostiquen, por favor, porque el problema que tenemos ahora con la depresión es que siempre que recibimos información, esto empieza como una cacería de brujas a ver quién tiene depresión en la casa, y no, esto lo debería hacer un profesional. Pero ¿cuáles son señales de alarma para uno empezar a ver que pronto lo que tiene al frente no es una tristeza, sino una depresión? La depresión son varios elementos. Primero, nosotros manejamos un tiempo de 2 semanas, ese es el tiempo que uno maneja. Si una persona dura 2 semanas de manera frecuente, todos los días, presentando situaciones como, primero, tristeza profunda, ¿sí? Pero tiene que ser un periodo mínimo de 2 semanas todo el tiempo. Segundo, desmotivación, no es solo tristeza, es el niño que le encantaba ir a jugar fútbol y ahora yo le digo vamos a jugar fútbol y él dice yo prefiero no ir. Es esta señora que le encantaba todos los domingos a las 7 de la mañana ir a misa y ahora yo le digo mamá vamos a misa y ella me dice prefiero quedarme en la casa. O sea, es una desmotivación de que nada de lo que a mí me gustaba ya no lo quiero hacer. En algunos casos de depresión, el peso se ve alterado. Hay personas que en estados de depresión se nos bajan de peso o se nos suben sin haber hecho ninguna dieta particular, ¿sí? Entonces hay que entender que la depresión no solo es un estado de ánimo, sino que se traduce en el cuerpo. El sueño se tiene que alterar. La persona empieza a tener ideas catastróficas de su vida. Todo me va a ir mal, no voy a pasar el semestre, seguramente mi pareja me va a terminar. Entonces empieza a presentar pensamiento catastrófico, empieza a tener una mirada sobre sí mismo muy deficitaria. Entonces esas son algunas características, y a veces también empieza a aparecer ideación suicida. Entonces cuando uno mira esto, no solo es tristeza, tristeza es un síntoma de más o menos 6 o 7 elementos. Entonces cuando yo empiezo a ver que se presentan 2, 3 cosas de este tipo, pues son señales de alarma para movilizarnos y empezar a buscar ayuda. Doctor, he conocido casos muy cercanos en donde a veces por un mal diagnóstico se cree que es una depresión y termina siendo, por ejemplo, una persona que está entrando en ese estado de menopausia y que es falta de hormonas lo que puede estar ocasionando la depresión. ¿Eso es real? ¿Son 2 caminos diferentes? Claro, mira, tenemos un tema, y es que, mira, yo te voy a contar cómo lo veo, ¿sí? Yo siento que la depresión está de moda, ¿sí? Eso hay que verlo. Entonces, como está de moda,
parece que todo es depresión y dejamos de ver otras cosas. Lo que tú dices tienes toda la razón. Mira, yo he visto casos donde se confunde la menopausia o la andropausia, en el caso de los hombres, con procesos de depresión. Y realmente es un tema hormonal y un cambio que se está presentando en la edad. Segundo, he visto también que se confunde la depresión con trastorno posicional desafiante. ¿Qué pasa? En los niños la depresión no se ve casi, o sea, digamos que casi nunca se ve como tristeza. En los niños y en los adolescentes la depresión aparece como irritabilidad. De hecho, yo les digo a los papás, tengan cuidado con ese niño que está irritable 2 semanas, o sea, que está de mal genio todos los días, sin una causa aparente, porque muchas veces en la infancia y en la adolescencia la depresión no se ve como tristeza, porque siempre nos han enseñado que depresión es llorar. Y a veces la depresión se camufla en irritabilidad. Entonces, he tenido casos de niños que están deprimidos y son con otros diagnósticos. ¿Sí? Entonces, a veces tendemos a confundir otras alteraciones creyendo que todo lo que vemos es depresión. O a veces dejamos de ver la depresión por confundirla con otras cosas. Doctor, excúseme, pero usted dice la depresión está de moda y a lo mejor se puede confundir con otro tipo de conductas, en fin, algunas de ellas incluso que pueden tener orígenes fisiológicos. Recuerdo hoy, como si fuera ayer, uno de los libros que más me impactó que leí el año pasado, Lo que no tiene nombre, de la poetisa Piedad Bonet, que es un libro realmente muy impactante. Dicho lo anterior, yo quiero preguntarle por la depresión como un desorden de gente que lo puede pagar. Le desarrollo mi planteamiento. Hay un montón de gente en Colombia que no puede acceder jamás a una cita con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un psicoanalista, qué sé yo. Solamente se puede diagnosticar con depresión a alguien que tiene con qué pagar una cita, porque el sistema de salud no necesariamente le está proveyendo atención oportuna a esas personas. Esa es mi percepción. ¿Usted la comparte o cree que eso está cambiando de alguna manera? Sí, yo creo que es verdad. Digamos que estos temas del estado del ánimo a veces se vuelven trastornos que son inalcanzables para algunas personas. ¿Sí? Hay más posibilidad de ser tratado para ciertos grupos, porque también cuando tú lo ves, lamentablemente, aunque la salud mental en Colombia desde el año 2013, hay una normatividad que es la 1616, desde el año 2013 la salud mental debería ser un derecho fundamental. Todo el mundo debería tener cobertura en salud mental. Cuando tú lo ves en el escenario real, a veces es difícil acceder a un profesional que sea especializado en temas de trastornos del estado del ánimo. Entonces, a veces es difícil y se vuelve a veces un tema que solo lo pueden manejar algunos. Doctor, volviendo al tema de estos tratamientos, si está la persona que de pronto no puede acceder a alguien que lo oriente y lo saque de una depresión, ¿podría existir la posibilidad que una persona detecte que está deprimido y que esa misma persona haga cierto trabajo para salir de esa depresión, o es muy difícil que se logre salir de una depresión? Mira, tenemos un tema con la depresión particular, mejor dicho, con todos los trastornos del estado del ánimo, y es que hemos intentado trabajarlos, o sea, la persona intenta trabajarlos por sí sola. Tenemos un tema, y aquí es donde, mira, estas son de las cosas que a mí más me preocupa con el tema de los trastornos del estado del ánimo, y es que el lenguaje especializado se volvió lenguaje popular. ¿Sí? Entonces, ejemplo, mira, yo lo veo todos los días. Yo todo el tiempo veo adolescentes que cuando se saludan, uno le pregunta al otro cómo estás y el otro le dice amanecí en la depre. O ¿cómo es tu novia? Es que mi novia es bipolar. O sea, tenemos un problema, y es que el lenguaje especializado se volvió lenguaje popular y la gente ya no tiene que ir donde un profesional para diagnosticarse. Uno solo se diagnostica, como tú decías hace un momento, uno se diagnostica ya sin necesidad de ir donde el profesional, entrando a internet. ¿Sí? Cuando yo le digo a las personas, mira, cuando tú dices que amaneciste con la depre, tú te estás asignando una enfermedad. Es como si yo dijera, oiga, amanecí con cáncer, tengo hipertensión. O sea, uno no dice esas cosas. Pero ¿por qué los trastornos del estado del ánimo? Porque es un trastorno, se volvió lenguaje popular. El problema, cuando las personas intentan hacerlo por sí solas, es que
parte de poder resolver algo es diagnosticarlo bien. Y esto sí lo hace un profesional. Yo siempre le digo a la gente, mira, lo más importante es que tú vayas donde un profesional para que te diagnostiquen. Y cuando te diagnostiquen, puedes hacer cosas personales, porque eso te lo va a decir el profesional. Muchas de las cosas para resolver una depresión lo hace la persona sola. Como que mejor tener rutina de ejercicio. Una persona con depresión diagnosticada debe entender que el ejercicio se le va a volver, debe ser un elemento importante en su vida. Una persona con diagnóstico de depresión debe cuidar su sueño, ¿sí? Una persona con depresión debe aprender a tener higiene del sueño, debe cuidarse con el alimento. Eso lo hace la persona, pero el diagnóstico, eso es mejor que lo haga un profesional, porque a veces terminamos creando enfermedades que no hay. Yo te digo, y esta es mi postura, sé que hoy van a escuchar a varios profesionales y sé que van a escuchar muchas miradas, pero les voy a contar mi postura como alguien que lleva 15 años trabajando la depresión. Yo lo que he visto en consulta en estos 15 años es que creo que no hay tantas personas depresivas como nos lo dicen las estadísticas. Yo creo que lo que hay es mucha gente mal diagnosticada. Lo que yo veo en consulta todos los días es que me llegan personas con diagnósticos de depresión de los sistemas de salud y yo lo que encuentro es o que tenían otro trastorno o que tenían una tendencia a la depresión pero no depresión o que tienen algo que se llama distimia, que es una depresión más pequeña. Entonces, el problema es que a veces diagnosticamos mal o las mismas personas se diagnostican mal. Entonces hay que ir donde profesionales, pero hay que ir donde un profesional que no solo sea psicólogo, psiquiatra, sino que ojalá sea especializado, formado en estados del ánimo. Doctor, me llama la atención lo que usted acaba de decir. Habla de distimia, que es una depresión pequeña. Uno clasifica las depresiones así, una gran depresión, una pequeña depresión, y cómo saber si estoy sufriendo de una pequeña o de una gran. ¿Cuál es ese síntoma, alarma, la que me lleva a la una o a la otra? Claro, mira, el tema de la distimia es que es una depresión, pero es una depresión pequeña. Es decir, ¿a qué yo me refiero con depresión pequeña? Que cuando tú tienes una depresión, un estado depresivo, las depresiones son incapacitantes. O sea, cuando tú estás en un episodio depresivo, no puedes ir a trabajar, porque aunque quieras no lo puedes, el cuerpo y el ánimo no te lo permite. Tú con una depresión no puedes ir a la universidad, no puedes ir porque la depresión te incapacita. En cambio, hay algo que se llama la distimia, que son depresiones donde la persona tiene un estado de ánimo bajo, donde se siente muy mal, pero aún así logra hacer cosas. La distimia son depresiones que no son tan fuertes, pero que duran más de 2 años en la persona. Entonces tú encuentras personas distímicas, es decir, que yo he tenido en consulta personas que llevan 10 o 15 años distímicas y no lo sabían. Ellos creían que eran así porque como llevan tanto tiempo con esto, se les fusiona con la personalidad, ¿sí? Entonces ellos creen que son así y lo que yo les digo empiezan a normalizarlo. Sí, entonces uno les dice, además es revelador para la persona cuando tú les dices, mira, tú no eres así, lo que pasa es que tienes una condición y nunca se te diagnosticó. Yo hace poco tuve un paciente de casi 40 años que me dice, mira Andrés, yo desde los 6 años soy así, y yo le decía, tú no eres así, lo que pasa es que desde los 6 años tuviste una condición y nadie lo diagnosticó. ¿Por qué? Porque la distimia no está de moda, ¿sí? Claro. Lo que está de moda es depresión, cosas muy grandes, pero entonces esto pequeño no se ve, ¿sí? Doctor, entonces, este es el problema. Vuelvo sobre esto que usted acaba de decir, la depresión pareciera estar de moda, pero me pregunto si eso es particularmente en un cierto segmento de la población. Me pregunto si son personas de determinada edad o si son personas de determinado género que aceptan más fácil tener depresión, porque hay gente que jamás acepta que está mal. Es como si tuviéramos la obligación siempre de estar bien y ciertos tabúes respecto de este tipo de desórdenes. Sí, mira, yo creo que es la suma de muchas, yo creo que son contextos, pero también yo aquí quiero más bien regañarnos a nosotros los profesionales de la salud mental. Creo que es más un tema de los profesionales de la salud mental, que a veces nos concentramos más en unos trastornos que en otros. Ejemplo, yo no sé si ustedes allí en la mesa o nuestros oyentes alguna vez han escuchado trastornos como la histeria, como psicosis, como eso casi ya no se diagnostica. No porque no aparezca, sino porque no está de moda. Sí, es que hay un tema muy complicado que ahora yo les voy a contar. Hay estudios que dicen que ahora casi todos los diagnósticos giran o sobre estrés
o sobre depresión, o sobre trastorno alimenticio, o déficit de atención y hiperactividad. O sea, si tú ves, ahora casi todos los trastornos, o cuando uno va donde un profesional, casi siempre termina teniendo una de estas 4 o 5 cosas que están de moda, porque no se ven otras. Entonces aquí también, por eso yo te decía, qué tan bueno es no solo asistir donde un profesional, sino donde profesionales que estén formados, ¿sí? Porque a veces solo terminamos viendo lo mismo, ¿sí? Si yo solo veo 1 o 2 cosas, pues voy a terminar viendo eso en todos mis pacientes. Entonces lo que yo siempre les digo a mis pacientes es, mira, vayan donde profesionales, pero profesionales como todo. Cuando tú vas a trabajar con un abogado, los abogados están especializados en diferentes temas. ¿Sí? Los ingenieros hacen diferentes cosas. Lo mismo los profesionales de la salud mental. Hay psicólogos que son expertos en drogadicción, hay otros que son expertos en pareja, hay otros expertos en temas del ánimo. Entonces, como a veces las personas no lo saben, terminan yendo también donde personas que, aunque saben de salud mental, no era la persona idónea para eso. Doctor Gamba, usted ya nos lo decía, y en esos 15 años usted ha tenido la oportunidad de atender muchas personas, y basados en esas atenciones y en esas consultas me gustaría saber si durante esta pandemia la depresión ha aumentado, va acorde a la gente que usted está atendiendo con las cifras que se muestran y cuentan, que a propósito de este confinamiento hay muchas personas que están sufriendo hoy en día de depresión. Sí, mira, lamentablemente estas cifras son totalmente reales. La pandemia no solo trajo pues todo lo que ya conocemos, sino que lo que fue depresión y ansiedad se dispararon de manera terrible, ¿sí? Y tenemos muchas personas, o nos pasó durante la pandemia, que pues, nos quedamos con todas estas personas encerradas, que era todavía mucho más difícil hacerle seguimiento, que tuvieran atención de calidad, pero todo lo que fue depresión y ansiedad se elevó de manera exponencial, no solo en Colombia. De hecho, nosotros ya sabíamos que iba a pasar, yo les cuento, todo lo que es Oriente, que fue donde empezó todo el tema de la pandemia, nos alertaron, ¿sí? Nos dijeron, mire, como allá empezó más o menos 3 o 4 meses antes todo este fenómeno, ellos nos dijeron, casi 5 meses después de la pandemia se van a disparar procesos de depresión y ansiedad. Y así fue, a todos los lugares donde llegó, donde empieza a pasar todo ese tema del confinamiento, 4 o 5 meses después se dispararon los temas de depresión y ansiedad de manera fuerte, ¿sí? Y lo que hemos tratado de trabajar estos 2 años es tratar de contener todos los casos que se vinieron después de eso. Sí, doctor Gamba, pues como siempre le agradecemos mucho estos minutos que usted nos da para entender este tipo de temas, y tenemos a propósito este numeral para subir el ánimo. ¿Qué debería hacer la persona? Entonces, antes de despedirnos, me gustaría que rápidamente nos diera unos tips muy rápidos para subir el ánimo. Mira, ejercicio, pero ejercicio todos los días casi, ¿sí? Ejercicio. Segundo, higiene del sueño. Por favor, no es dormir, es tener sueño reparador, que son 2 cosas diferentes. Y tercero, alimentación. ¿Sí? Esas 3 cosas son esenciales para poder combatir la depresión. Muy bien, doctor. Ahora sí, lo despedimos agradeciéndole nuevamente que nos haya acompañado en la hora del regreso a propósito de este día, 13 de enero, Día de la Depresión, una enfermedad mental que, como les decía, afecta a cerca de 300 millones de personas en el mundo. Que tenga una feliz tarde, doctor Andrés Gamba, y nuevamente gracias por estar con nosotros. A ustedes, 1000 gracias. Gracias, doctor Gamba, una vez más por acompañarnos aquí en la hora del regreso. A propósito de nuestro numeral de hoy, para subir el ánimo, los leemos en Twitter, en Facebook.